fiebre y todo hinchado y yo no me quería venir. Y yo no quería dejar a mami sola con Pablo así. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, necesitas vencer esto, ir, porque este es el viaje donde te abro las puertas. Porque a veces cuando seguimos un llamado de Dios, las cosas no salen. Hubo momentos en los que sentiste que Dios estaba en silencio. ¿Y cómo manejaste eso? Y Dios me para, el semáforo fue Dios, porque el semáforo me paró justo a la puerta del Teatro Strand, que estaba vacío, y ahí es cuando Dios habla. Después del silencio, habla y me dice, quiero que me abras una iglesia acá. Ofrécemelo. Entonces Abraham tenía una convicción tan fuerte de haber conocido a Dios y cómo Dios era, que Dios no iba a mentir ni iba a fallar, que dijo, no, yo voy, yo lo ofrezco porque de la ceniza me lo va a devolver. ¿Qué pasa ahí con el problema? No, está bien, ma. No, ¿qué problema hay? Había días que no teníamos para darle de comer a tus hermanos y se cortaban la luz, que cortaban el gas, que cortaban el agua, que... Llegaste con 6 hijos, 8 valijas y 20 dólares. ¿Qué fue lo más difícil de esos primeros días en un país? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al primer podcast de 6820. Un podcast que vamos a estar recordando desde el principio siempre, recordando los principios, recordando la historia detrás de un nombre. Y en este primer podcast me acompaña la más pequeñita, la más hermosa, mi hija Melody Joy. ¿Cómo estás, Melody? Muy bien, muy feliz de estar acá. Al fin llegamos. Llegamos al primer podcast, al primero de muchos que vamos a tener, Sí. que vamos a compartir con nuestra querida y amada audiencia, Sí. que nos sigue en todas las redes, ¿no? Ujú. En Instagram, en Facebook, TikTok, en YouTube. Hoy quiere esta mujercita conocer algo más, que usted conozca un poquito más de la historia detrás de un nombre. Ujú. ¿Cómo es eso, la historia detrás de un nombre? Bueno, al final hoy nos vamos a enterar por qué nombramos el show 6820, que es 6820. Entonces, acá tengo unas preguntitas y arrancamos con la primera. ¿Estás listo? Y bueno, estamos listos, preparados ya. Vamos. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuándo comenzó a sugerir en tu corazón la idea de mudarte a Estados Unidos? ¿Fue una decisión planificada o sentiste que Dios te estaba guiando en esa dirección? No fue planificada. Yo no. A ver, yo de chico siempre amé Estados Unidos. O sea, me gustó. Un país que me atraía, ¿no? De chiquito. Pero ni por allá de pensar que iba a vivir en Estados Unidos. Lo que pasa es que en el año 85 yo tuve una experiencia personal con el Espíritu Santo, en el cual me dio el llamado a esta nación, a Estados Unidos. Y la dirección que recibí de mi pastor fue prepararme. Y me empecé a preparar, a orar, a buscar de Dios. Y fueron 6 años de preparación hasta que Dios abrió la puerta, ¿no? Pero no, o sea, mi mente se convenció de que yo iba a venir a Estados Unidos cuando Dios me llamó en el 85, que tuve la experiencia esa espectacular con el Espíritu Santo. Pero después no, o sea, antes no. Antes era el sueño de todo pibe, Claro. o de todo joven, ¿no? Ujú. Pero no, no pasaba ¿cómo es? Por estar mi mente en Estados Unidos. Claro. Ok. Segunda pregunta. Tomar una decisión tan grande implica dudas y temores. ¿Cuál fue tu mayor miedo en ese momento y cómo lo enfrentaste? El temor, no sé, por ahí el temor fue el saber que venía otra cultura, Claro. venía otro idioma, venía otro sistema, ¿no? Porque yo vine 3 veces solo primero, y el primero fue un viaje muy relámpago.
Pero en el segundo no, en el segundo ya estuve como 2 semanas y a los 15, 20 días volví a estar 2 semanas. Y claro, y yo vi que el sistema de vida era totalmente distinto allá, las costumbres, el idioma, Mm, todo. Entonces eso sí te daba, me daba un poco así de temor, tendré el carácter como para amoldarme a mm, esa cultura, yeah, podré aprender ese idioma. ujú, Mis hijos, que a pesar que eran chiquititas, los chicos, tus hermanos, se adaptarán, ¿no? ujú, Pero todo ese temor como que se diluía cuando yo venía la convicción del Espíritu ujú, que, que Dios me traía, ¿no? Entonces, una de las veces, la segunda vez que vine solo, fue una de las veces que más me costó venir porque tu hermano Pablo estaba con sarampión, había tenido neumonía y no le habían dado la vacuna y después le agarró el sarampión, estaba que volaba de fiebre y todo hinchado y yo no me quería venir. Y yo no quería más dejar a mami sola con Pablo así, con ustedes. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, necesitas vencer esto, ir, porque este es el viaje donde te abro las puertas mm, para el llamado allá. Entonces, yo me acuerdo, le dije, Señor, ahí fue donde quizás me agarró la inseguridad o el miedo, yeah, porque dije, ¿por qué a mí? mm, Si yo no soy doctor en divinidad, no, o sea, yo no me consideraba apto para venir a semejante llamado y a semejantes promesas que Dios me había dado, ¿no? ujú, Y me acuerdo que ahí en la pieza de la casita que alquilábamos con mami, Dios me dijo, yo no dependo de quién tú eres, sino de lo que puedo hacer contigo, ¿no? mm, Entonces ahí Dios me dio una palabra que se cumplió en 24 horas y ahí entró la convicción total de que Dios me traía, ¿no? ujú, wow, Entonces pude ir venciendo esos miedos y esos temores. claro. No, porque a veces cuando seguimos un llamado de Dios, las cosas no salen como esperamos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hubo momentos en los que sentiste que Dios estaba en silencio? ¿Y cómo manejaste esos Uf. tiempos? Todos estuvimos ahí, en un Uf. punto. No, sí, sí, el primer año y medio fue Ujú, muy difícil, por adaptación, por costumbre, por un montón de cosas. Nosotros veníamos acostumbrados a pastorear allá con mami, tener 3 cultos por día, claro. 6 programas de radio por día, ah, lunes, miércoles y viernes eran 3 por día. Bueno, era una actividad A full. a full que teníamos. Culto en la semana, campaña, hacíamos campaña en carpa, todo 6 programas de radio. Y llegar acá y esperar solo al fin de semana para predicar, ¿viste? Mm, Entonces ya eso me cuestionaba, estar lejos, no saber el idioma. Al principio más o menos fue llevadero, era todo nuevo, era todo una aventura de fe, ¿no? ujú, Pero ya después cuando empezaron a pasar los meses y se empezó a poner un poco difícil la cosa, ahí sí, ahí había días que yo sentía como que el cielo estaba en silencio, mm, ¿no? Y como que Dios no me hablaba nada, no me hablaba nada. Y yo, o sea, no veía en sí lo que yo pensaba ver, ujú, ¿no? O sea, porque yo creía que iba a llegar y todo lo que Dios me había hablado, ¡pum!, se iba a claro. dar. Y pasaban los meses y no se daba, y de repente había un silencio arriba, ¿no? Ujú, Entonces, por eso a mí me encanta la canción que canta Dani Berrio, esa que dice, eh, cuando él está en silencio es porque está ah, sí, trabajando, sí, ¿no? sí. Ujú, Después entendí que él estaba trabajando y estaba trabajando en algo grande, sorprendente, sorpresivo, poderoso, que fue cuando
El Señor me llevó un día por llevar a un amigo nuestro a sacar la licencia. Llegué a la ciudad de Plainfield, que estaba a 15 minutos, 10 minutos de casa, donde vivíamos, y yo no la conocía. Y Dios me para, el semáforo fue Dios, porque el semáforo me paró justo a la puerta del Teatro Strand, que estaba vacío, y ahí es cuando Dios habla. Después del silencio, habla y me dice, quiero que me abras una iglesia acá. Y yo dije, no, Señor, yo no soy de este país, yo no sé cómo es. Puse 20.000 excusas. Y cuando di la vuelta, mi amigo había dado mal la licencia, Dani, y el examen, y lo tuve que traer a los días. Y cuando pegué la vuelta de nuevo me paró, y ahí de vuelta Dios me habló, y ahí acepté el desafío, ¿no? Entendí que ese silencio era porque Dios había estado trabajando en algo. Claro. Y ahí como a mí nos lanzamos en fe. Wow. Lindo. Si podrías hablar con el Ricardo, que estaba a punto de tomar la decisión de emigrar, ¿qué le dirías? ¿Qué puede? Mm, Que todo lo que Dios, todo lo que Dios le habló, todo lo que Dios le prometió, todo lo que vio mm, en el Espíritu, se cumplió. ujú, O sea que, que el proceso iba a ser duro, que fue duro, sí, pero eh, que valió la pena, ¿no? Que valió la pena, que todo lo que pudimos vivir de prueba o de proceso fue la preparación para lo que después vivimos de gloria, ¿no? Porque Dios no te puede soltar algo si no te prepara para algo. O sea, hay muchas veces que hay gente que se equivoca, que quiere la palabra que Dios le habló que se cumpla sin proceso. Y es imposible. Toda palabra que Dios nos da, que va a marcar nuestro destino profético, viene adañada con un proceso. Fíjate a Abraham, fíjate a Abraham. Abraham, Dios le dice, te voy a dar una descendencia, ¿no? Y Abraham dice, como las estrellas del cielo, la arena del mar, no la podés contar. Esa fue la promesa, ¿no? La descendencia. Pero Abraham era viejo, estéril, viejo, la esposa estéril, y no tenían hijos. Y entonces llega un momento que Abraham le dice, ¿cómo va a ser esto si de la descendencia, si yo no tengo hijos y mi mujer es estéril y los dos estamos viejos, ¿no? Entonces Dios le dice, yo te voy a dar un hijo, ¿no? Yo te voy a dar la segunda promesa, ¿no? Esta promesa, la descendencia, va a estar avalada por este hijo que te voy a dar. Y Dios le da al hijo, ¿no? Pero después viene el proceso. Dios le dice a Abraham, entregámelo. Toda palabra profética va a traer a nosotros un proceso que en algo vamos a tener que morir. Y en ese morir vamos a dar a luz la palabra. No puede haber una palabra sin proceso. No puede haber. Tiene que haber un proceso. Y a veces hay algunos que dicen, la palabra que me dieron no se cumplió. Mi pregunta es, ¿aguantaste el proceso? ¿O vos mismo abortaste la palabra? ¿Aló? Hello. Claro, porque es muy fácil echarle la culpa al que me profetizó. Claro. Falso profeta, me profetizó esto y no se cumplió. Pero pasaste el proceso de esa palabra. Dejaste que Dios te procesara para que estés apto para recibir esa palabra. Claro. Porque Dios a Abraham lo tuvo que procesar de 1000 maneras, ¿no? Y la última manera que lo procesa, la más fuerte, es cuando le pide a Isaac. Le dice, quiero que me lo entregue. Y en la mente humana, vos podés decir, Señor, ¿cómo me estás pidiendo? Me prometiste una descendencia. Te dije que no tenía hijo, me prometiste un hijo, me diste un hijo y yo, claro, normal, con este hijo tengo la descendencia y ahora vos me pedís que lo ofrezca en sacrificio.
¿Cómo esto? Lo que pasa es que a mí me toca la palabra que dice que Abraham se levantó muy de mañana, ¿no? Como que estaba pila para hacerlo. Y muchos dicen, no, porque él venía de una tierra que se sacrificaban niños. No, no. Para mí, él estaba deprisa en obedecer a Dios, porque el proceso que él había vivido, el proceso que él había vivido con Dios, lo llevó a conocer a Dios de tal manera que Abraham, fíjate que cuando llega a ver la tierra de Moría, el monte, perdón, Abraham le dice a los criados, ustedes quédense aquí, que yo y el muchacho adoraremos y volveremos. No dijo adoraremos y voy a volver. Dijo adoraremos y volveremos. La relación que tuvo Abraham en el proceso, desde que Dios le prometió la descendencia, al momento que le pide el hijo, ¿no? Lo hizo crecer Abraham de tal manera, en fe, en conocimiento de Dios, en intimidad, que Abraham dijo, si Dios me lo pide y de la ceniza me lo va a devolver. Porque él me dijo que en este hijo me va a dar la descendencia, no que me va a dar otro después. O sea, él no me dice, ofreceme los sacrificios que después te voy a dar otro. No, no, me está diciendo, ofreceme a tu único hijo, a Isaac, al quien ama, ofrécemelo. Entonces Abraham tenía una convicción tan fuerte de haber conocido a Dios y cómo Dios era, que Dios no iba a mentir ni iba a fallar, que dijo, no, yo lo ofrezco porque de la ceniza me lo va a devolver. O sea, y le creyó a Dios. Y dice la Biblia que le fue contado por justicia, ¿no? Entonces, toda palabra tiene un proceso, toda palabra tiene un... A mí Dios me llamó en agosto de 1985, pues, y el Señor me trajo la primera vez enero de 1991, ¿no? Pero de 95 a 91, hija, fueron 6 años que me procesó por todos lados. Claro. O sea, me rompieron de todos lados. Y entonces ahí está la bendición, ¿no? Sí, total. Pero, última preguntita. Hay una razón detrás del nombre que le pusimos al podcast, que es 6820, que significa 6-8-20. Llegaste con 6 hijos, 8 valijas y $20. ¿Qué fue lo más difícil de esos primeros días en un país nuevo? Lo lindo sería rapidito contar por qué llegué con 6 hijos, 8 valijas y $20. Pero, contá. ¿No? Rapidito. 6 hijos porque eran los que teníamos. 6 hijos. Vinimos con Débora, con Lore, con Lucy, con Emanuel, con Pablo y David, que tenía 6 meses, ¿no? 8, porque fue las 8 valijas que trajimos, no trajimos otra cosa, porque desde el momento que le creímos a Dios y que nosotros íbamos a venir a establecernos acá y que por un tiempo no íbamos a poder volver a Argentina, regalamos todo. Los pocos muebles que teníamos los regalamos, la heladera, el televisor, la cama, colchones. Lo único que guardamos ropa, más que nada de invierno, porque acá ya era verano, pero acá era invierno, y eran 8 valijas que estaban en casa. La casa estaba vacía de muebles, pero el último día, pero había 8 valijas. Y era el 19 de diciembre, mediodía, y yo no tenía los tickets todavía. Y Dios me había hablado que yo viajaba el 20 y el 19 no tenía los tickets. En el libro que está en la página nuestra, ricardooroco.org, bajo su gracia pueden leer todo el testimonio completo, ¿no? Pero ahí es cuando me llama Andrea de Arenales Tour y Dios la toca y me da los tickets, ¿no? Me los da a pagar. Y ocurre el milagro que en 24 horas yo viajo, el día que Dios me había dicho que iba a viajar, y cuando llego al mostrador de aerolínea en Argentina, doy los tickets y la empleada me dice, señor, usted dice no tiene pago los taxes, los impuestos del aeropuerto. Yo no, pero a mí no dice, no, pero la agencia no los pagó, los tiene que pagar usted. Si no los paga, no puede subir al avión. Entonces, yo no tenía un peso partido por la mitad. Nada, 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 de nada, de nada. Seco. Nada.
Y me acuerdo que madre, Mabel me ve así como preocupado y se acerca y me dice, ¿qué pasó? Yo no, que me están pidiendo que pague los taxis del aeropuerto, pero no tengo un centavo. Y son como, eran 200 y pico en dólares, eran 200 y pico dólares en aquel momento, que era plata. Sí. Entonces, mi mamá me ve conversando, la abuela Teresa me ve conversando así con Mabel, Sí. y se acerca y me dice, ¿qué pasa, hijo? ¿Hay problema? Yo, no, está bien, ma. No, ¿qué problema hay? Y le digo, no, es que digo, la agencia no pagó los taxes de los impuestos del aeropuerto y si no los pago no subo, y son 200 y pico de dólares casi. Y la abuela dice, verá lo que es Dios. Digo, ¿qué? Si yo sentí ir a cobrar la pensión antes de venir. Dice, toma, y sacó de la... No, mamá, no, pero ¿cómo vas a dejar sin viajar? No, bueno, la primera ofrenda que te doy te lo mando, y así fue, ¿no? Y se toma, y me pagó los impuestos, y me acuerdo que sacó $20 más, ¿no? Y me dijo, toma, y por si necesitas algo cuando llegas, como con 6 hijos, $20 me iba a salvar de algo, ¿viste? Yo creo que no me alcanzaba ni para el desayuno del otro día. Un Dunkin' Donuts por ahí. Un Dunkin' Donuts por ahí. Sí, en aquel entonces por ahí un desayuno de Dunkin' Uno Donuts, bueno. viste, con un pedacito cada uno de dona no alcanzaba. Pero así fue, 6, 8, 20 le pusimos, porque así llegamos, con Ujú. 6 hijos, 8 valijas, $20. Pero con una promesa de Dios, un Claro. llamado de Dios, un Ujú. llamado bien, bien profundo de Dios. Y yo me acuerdo, que nos quedan unos minutos, lo puedo contar, que en uno de esos momentos que hablábamos que Dios estaba en silencio, Ujú. ¿no? Yo estaba desesperado porque ya era mucho, ¿no? La necesidad, no tener acá en Estados Unidos. Había días que no teníamos para darle de comer a tus hermanos, y se cortaban la luz, que cortaban el gas, que cortaban el agua, que se cortaba el heat, el aceite. Los tenía que vestir a todos tus hermanos como si fuéramos a salir en invierno, y agarrar toda la frazada y acostarlos a todos con nosotros en nuestra cama para no morirnos frisados, ¿no? Entonces me acuerdo que en ese entonces dije, bueno, Señor, salgo a trabajar, busco un trabajo, algo voy a hacer, pues yo no puedo ya vivir así. Entonces hablé con un amigo, me había conseguido para limpiar unos apartamentos, me acuerdo. Y yo le dije que bueno, sí, pum, y al otro día iba a ir a ver el trabajo, y a partir de ello sentí un contriste del espíritu dentro de mí, el espíritu contristado. Y a la noche, cuando voy a orar, digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que estoy, que te siento contristado, Espíritu Santo, dentro de mí? Uno se da cuenta cuando es el Espíritu. Y ahí el Espíritu Santo me habló, me dijo, yo no quiero que seas uno más, Mm. que yo lo traje con un llamado específico a esta nación y termine detrás del dólar. Mm. Yo te voy a bendecir y yo te voy a levantar, y yo te di una promesa que de la noche a la mañana yo te voy a prosperar y te voy a levantar. Mm. No seas uno más que termina detrás del dólar y dejando el llamado. Me costó, Fuerte. me costó fuerte, más que nada por el que dirá de la gente y Claro. demás. Le expliqué a mi amigo me entendió perfectamente, y cómo es. Y con mamá nos pusimos a orar, a esperar en Dios, la recompensa de Dios, el momento de Dios, de esa palabra que Dios nos había hablado. Y así fue, soportamos, y cuando nos quisimos dar cuenta, Dios nos comenzó a bendecir. Pero esto siempre está en mi corazón, Ya. 6, 8, 20, ¿no? Sí, Porque marca el principio de nuestro desafío de fe. total. Mm, Ujú. eh, Buenísimo. Bueno, eso fue la historia de
6820. De 6820. Sí, Y vamos a 6820. tener muchas más, ¿eh? Muchas más. Y si tienen ideas o conversaciones o preguntas, dejen en los comentarios abajo y no se olviden también de suscribirse. Bueno, suscríbase al canal, apriete la campanita y denos un like, ayúdenos. Claro. Esto también va a ser un desafío para todos nosotros con el castellano, con el español. Entonces, tenga mucha gracia con nosotros. Mucha misericordia. Mucha misericordia y muchas gracias. pero vos sabés, Melody, que yo siento que estos podcasts va a ayudar mucho a las generaciones que vienen detrás, que Dios los llama desafíos fuertes, ¿no? Porque hoy está muy de moda, muy la costumbre de todo microondas, ¿no? Uh-huh. Señor, me llamaste, quiero que me prospere, voy a tal país y bueno, pero Señor, dame la visa o los papeles, dame una casa, dame un auto, dame un sueldo y yo voy, ¿no? Y Dios a Abraham le dijo, vete a la tierra que yo te mostraré. No le dijo, te voy a dar 3,000 camellos allá, como después le dio. No le dijo, te voy a dar 300 y pico de criado, como después le dio. Le dijo, yo te voy a dar una descendencia. Vos movete con Sara, andate con tu esposa a la tierra que yo te voy a mostrar. Y fíjate que él comete el error de llevárselo a Lot. Y después tuvo que separarse de Lot y toda una historia, ¿no? Porque Dios le había dicho, andate solo, que yo después te voy a bendecir. Y en la tierra donde yo te llevo, te bendeciré y serás de bendición. Y bueno, un poco con mamá vinimos como viendo al invisible, ¿viste? O sea, con una promesa de Dios y creyéndole a Dios. Entonces, a estas generaciones que están levantándose ahora, primero ellos están caminando por caminos que otros nos abrieron. O sea, a mí caminé por caminos que otros me abrieron, ¿no? Otros abrieron brecha. Mi generación, la generación que andamos entre los 60 y 70 años, fuimos la generación que le abrimos brecha a las generaciones que están detrás, ¿no? Entonces, que le crean a Dios, ¿viste? Que se la jueguen, en otra palabra, y que mueran a todo lo que tienen que morir, porque si no, no hay bendición. Pero que eso sí, cuando Dios habla no falla, cuando Dios habla no miente, cuando Dios habla cumple. Lo que hay un secreto acá que es permanecer. Total. Amén. Amén. Nos vemos el próximo, la semana que viene. La semana que viene. A este horario. ¿En dónde? En 6820, nuestro canal de Recordando los Principios. No te olvides, suscríbete, pon la campanita y danos un like, que pronto esto explota. Te espero. Bendiciones.